la fe es una idea tan importante que la Biblia nos da una definición de lo que es, ¿ok? Y en Hebreos 11:1 dice, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Entonces, esa es la fe. Y dice que las personas en los tiempos atrás, dice ahí en versículo 2, que por ella, por la fe, recibieron aprobación ellos. O sea, eso es algo que a Dios le agrada la fe. Eh, Más allá en el mismo capítulo dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces vemos que es algo bastante importante, es algo que necesitamos tener si queremos agradar a Dios. Dice, porque cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces, ese es básico para que uno tenga una relación con Dios. Primero tiene que creer que existe y que recompensa a los que uh, lo buscan. Y yo creo que todos tenemos amigos que han dicho, pues viven la vida loca y luego dicen, pues yo también creo en Dios, ¿verdad? ¿Quiénes tienen de esos amigos? Algunos, sí, yo sí. Dicen, pues yo creo en Dios. Pero ahí en la carta de Santiago dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, dice. También los demonios lo creen y tiemblan. Y es por eso que sabemos que la fe bíblica, el creer que Dios existe, tiene que ver con algo más allá de simplemente asentir o creer que existe. La fe que Dios busca va más allá de eso. Entonces, vamos a ver una historia ahora que tiene que ver con la fe, lo que es, y de hecho, vamos a ver que la alabanza y la fe están muy juntos, o sea, están muy enlazados, es la palabra, que tienen mucho que ver el uno con el otro. Y esta historia tiene que ver con el hombre quien Pablo llamó el padre de los que tienen fe. Es la historia de Abraham. Entonces, los que tienen sus Biblias, vamos a buscar en Génesis capítulo 22. Ok, vamos a empezar en versículo 1 ahí. ¿Listos? Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac. Pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos.
Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Amén. Entonces aquí habla de Abraham, habla de su fe, su obediencia, habla de su hijo. Y los que conocen la historia saben que en ese entonces Abraham tenía como 100 años, había tenido ese hijo después de muchos años con su esposa, que los dos realmente no tenían la potencial de tener hijos y sin embargo Dios les dio un hijo, su primero y único hijo. Y entonces el Señor le pidió a Abraham ese hijo en sacrificio y Abraham lo llevó para sacrificarlo. Algo interesante aquí. Dice: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Ahí estamos. No, bueno. ¿Sabes que Dios nos pone a prueba? ¿Saben eso? Nos da pruebas. ¿Qué es una prueba? ¿Qué fin tiene una prueba? Los estudiantes deben saber muy bien esto. ¿Qué es una prueba? Pues es un examen. Es un examen para ver o más bien para confirmar si uno ha entendido la lección. Y sirve para enseñarnos dónde necesitamos aplicarnos más, ¿verdad? Entonces Dios nos pone a prueba para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual y en todas formas. Y entonces el examen, la prueba de Dios no es por capricho, al contrario, es por su bondad. Él nos quiere ayudar en nuestro crecimiento con Él. Y sabemos que hay gente que pues tiene que pasar por la misma prueba vez tras vez porque no aprenden la lección. Y es algo que Dios no quiere que fracasemos en eso. Él de veras quiere que aprendamos la lección que Él nos quiere enseñar. Pero muchas veces nos ponemos duros de corazón, tercos, testarudos. Por algún motivo no queremos pues aceptar la lección que Dios nos quiere enseñar. Y entonces esta prueba que Dios le dio a Abraham, imagínense qué tan difícil. El único hijo, el hijo que Dios le había prometido después de pues 100 años de edad,
que tiene su hijo, pues tuvo como a los 90, pero el muchacho está ahí con él y tiene 3 días caminando hacia el lugar donde el Señor iba a indicar para reflexionar sobre este sacrificio. Y el Señor le dice, ofrécelo como holocausto. Ahora, si no sabes qué es un holocausto, es una ofrenda dada a Dios, pero es uno que se consume en llamas, o sea, completamente. Lo que quiere decir aquí es que no haya posibilidad de que se levantara un cuerpo, porque iba a ser pura ceniza ahí. Y luego pues llega al lugar donde dice que Abraham pudo ver el lugar que Dios le había indicado, ahí en Moría. Y dice, versículo 5, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Ahora, esta historia habla de la fe, pero también habla de la adoración o de la alabanza. Porque es la primera vez que esta palabra aparece en la Biblia. Y hay una regla, una ley que se llama la ley de primera mención. Si uno está estudiando la Biblia y quiere saber acerca de una palabra importante o una doctrina importante, vas a la primera vez que se mencione eso en la Biblia para ver como una definición o una explicación de lo más sencillo, de lo que es. Entonces, aquí vemos la primera vez en la Biblia donde se menciona la alabanza o la adoración. Es la palabra, a ver si pueden poner la palabra hebrea ahí, shawa, quiere decir adorar. Literalmente esa palabra en el hebreo significa postrarse, rendir homenaje, rendir tributo. ¿Ok? Entonces aquí la encontramos por primera vez. Y pues dice que Abraham e Isaac subieron al monte para adorar a Dios. ¿Qué iban a hacer para adorarle? Pues dice cómo era su alabanza. Dice que iban a dar un sacrificio. Entonces aquí estamos viendo algo esencial de la alabanza, de la adoración. Después de esto, vemos que pues estamos hablando de como unos 400 años después, en el tiempo de Moisés, descendiente de Abraham, que Dios instituyó a través de Moisés un sistema de sacrificios, que les dio instrucciones para hacer un tabernáculo, para hacer el altar donde iban a ofrecer los holocaustos. O sea, les dio todo el sistema para la adoración, para la alabanza, que era un sistema de sacrificios de animales. Entonces, la raíz de la alabanza, de la adoración, es el sacrificio. Es importante que entendamos eso. ¿Se acuerdan de la historia en el Nuevo Testamento cuando Cristo andaba ahí en el templo y una viuda echa sus 2 moneditas como ofrenda en el templo y el Señor le dice, pues mírala, cómo ha sacrificado? Los ricos ponen mucho dinero ahí, pero ella realmente hizo un sacrificio. Entonces es algo que es esencial en la alabanza. El cantar como hacemos ahora es como expresamos nuestra alabanza, pero no es la alabanza en sí. La llamamos alabanza, pero la alabanza viene de un corazón comprometido con Dios, donde nosotros mismos somos sacrificios vivos. Sí, pero simplemente cantar canciones acerca de Dios, ese no es alabanza. Todo tiene que ver con nuestro corazón.
¿Están conmigo? Ok. Entonces, la alabanza verdadera implica un costo personal. Como dice aquí en esta historia, el Señor dice a Abraham, versículo 2, toma tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas. O sea, ese fue un sacrificio costoso para Abraham. Su hijo unigénito ahí. Entonces, el sacrificio de la alabanza pues tiene que ver con algo que sea precioso para nosotros. Sí, no es algo de como que sobra. ¿Me explico? Es algo que nos cuesta. Y no estoy diciendo, y necesito aclarar aquí que no quiero decir que necesitamos sacrificar algo para ser salvos. ¿Ok? Cristo pagó el precio con su propia sangre en la cruz. No podemos agregar nada a ese sacrificio. Nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Pero lo que sí estoy diciendo es que cuando uno tiene una relación con Dios, va a provocar cierta reacción en la persona. O sea, esa relación va a producir algo, como cualquier relación que tienes con tu pareja o con tus hijos. O sea, si realmente amas a ellos, ese amor provoca cierta reacción en tu corazón como respuesta. Es algo natural. Entonces, la reacción de Abraham aquí, de donde él estaba dispuesto a poner toda su confianza en Dios, hasta con la vida de su hijo amado, ese sí era algo costoso para él y fue, indica para nosotros la profundidad de la relación que Abraham tenía con Dios. Realmente tenía fe en Dios. Y ese es la alabanza, ese es el sacrificio. Demuestra que tenemos fe en Dios. Que creemos, como dice en Hebreos 11, que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Eso es lo que nosotros creemos. Hebreos 11:6 otra vez dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora para nosotros hoy día el sacrificio, yo creo que más común es de nuestra lana, ¿verdad? No me gusta hablar del dinero, ya saben, los que me conocen, pero en este caso yo creo que es necesario que entendamos al grano, ¿no? De lo que estamos hablando. Para nosotros hoy día el sacrificio normalmente, pues hacemos sacrificio de nuestro tiempo, el hecho de que están aquí en esta mañana, a pesar de madrugar ahí en la fiesta de anoche, habla de su sacrificio, ¿no? De pues levantarse y llegar aquí. Pero otro sacrificio muy común para los cristianos es el dar. Y es una cosa que Dios dice, ama a los que dan con alegría. Ama al que da con alegría. O sea, es algo que le agrada a Él porque es un sacrificio para nosotros. No sé si se te ocurre otro sacrificio que le puedes dar. No puedes ofrecerle animal ahora, porque Cristo fue el Cordero de Dios que Él mismo se ofreció en la cruz, derramó su sangre ahí a favor de nosotros para limpiarnos de todo pecado. Entonces no hay otro sacrificio así que podemos ofrecerle para cubrir nuestro pecado. Pero sí la relación que tenemos con Dios va a producir en nosotros esa vida pues como sacrificio vivo, donde demostramos por nuestras acciones en la vida que amamos a Dios y dependemos de Él.
que tenemos fe en Él. O sea, otra palabra para la fe es la confianza. ¿Ok? Tenemos confianza en Él. Y es algo que es esencial para cualquier relación. O sea, entre pareja, en la familia, tenemos que confiar los unos en los otros, ¿verdad? O sea, o no va a funcionar. Y pues entiendo que hay familias disfuncionales ahora, donde no existe esa confianza, pero ese no es el plan de Dios. Dios quiere restaurar la confianza, la fe en nuestras vidas como personas y también en nuestras familias. Pues luego dice aquí en versículo 5, Abraham dice a sus criados ahí, luego regresaremos junto a ustedes. O sea, los dos. Abraham tiene fe que los dos van a regresar. Él no sabe cómo. Él está dispuesto a sacrificar a su hijo, pero como Dios le había prometido que las naciones iban a recibir bendición a través de él, a través de su hijo, entonces él sabía de alguna forma Dios va a cumplir con esa promesa. Aunque yo mate a mi propio hijo, Dios lo va a levantar, lo va a restablecer, porque Él va a cumplir con la promesa que me hizo. Esa es la mentalidad de Abraham ahí. Entonces dice, regresaremos junto a ustedes. Ahí en el mismo capítulo 11 de Hebreos, que se llama el capítulo de, pues como el salón de la fe, algunos llaman ese capítulo porque tiene la lista de los héroes en la fe. Pues Abraham está ahí varias veces por las cosas que él hizo, como el padre de los que tienen fe. Y dice ahí en versículo 17 a 19, por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos, porque él estaba dispuesto ahí a matar a su hijo, porque Dios le había dicho eso. Al final de cuentas, el ángel dijo, párate. Entonces, esta historia es como una vista previa de algo más importante, porque la región de Moría ahí es la región donde después se hizo la ciudad de Jerusalén. Y muchos piensan que ese monte que el Señor le indicó a Abraham fue el mismo monte donde Cristo fue crucificado, Golgata. Golgata, perdón. El lugar donde Dios Padre dio a su Hijo en sacrificio para nosotros. O sea, esta parte que leímos aquí ahora es todo profético acerca de la vida de Cristo Jesús, de que el Padre iba a ofrecer a su Hijo en sacrificio. Y ahí Cristo murió, fue sacrificado para quitar la culpa de nuestros pecados, para limpiar nuestra conciencia y restaurarnos, reconciliarnos con Dios. Es la obra más poderosa que ha sucedido en toda la historia del mundo, lo que Dios hizo ahí en ese monte hace 2000 años. Entonces, la fe es la confianza, es tener confianza en Dios. Esa confianza que tenemos inspira obediencia. Así funciona en la familia, en el trabajo, en todas partes. La fe, la confianza inspira la obediencia. Entonces dice que Abraham obedeció a Dios hasta en eso de ofrecer a su hijo.
Ahora en las células estamos estudiando y voy a hacer un paréntesis aquí para promover las células. Los entre semana, martes en la mañana, miércoles, jueves, viernes, a todas horas, hay células y realmente uno necesita participar en una célula para crecer como Dios quiere. Entonces lo menciono como un punto de donde si no lo haces, donde tú puedes obedecer, porque ahí es donde encontramos una familia espiritual donde podemos compartir nuestras penas, compartir nuestras necesidades, algo que no se puede hacer en una reunión dominical. Y ahí estamos estudiando esta semana y la semana que, bueno, la semana pasada, esta semana, el libro de Ageo. Ageo fue un profeta. Entonces, para dar brevemente la historia de Ageo, el Señor envió a su pueblo Israel al cautiverio en Babilonia por 70 años por su desobediencia. Ellos no fueron fieles. Ok, pues ya brincaste. No, ni modo. La historia es que regresaron del cautiverio de hecho, no simplemente regresaron ahí. El rey pagano, Ciro, era el rey, mandó que regresaran a su tierra después de estar cautivados en otro país. Llegó otro rey pagano, Ciro, que los envió a su tierra y les mandó también que levantaran o que levantaran el templo, porque cuando fueron conquistados se hizo pedazos el templo viejo. Llevaron todo lo que tenía y pues lo dejaron en ruinas. Entonces este rey pagano los regresó a su tierra y hasta les dio recursos para levantar de nuevo el templo ahí en Jerusalén. Entonces los israelitas comenzaron a levantar, hicieron las zapatas, los fundamentos, los cimientos del templo. Y luego dejaron de trabajar. Y pasó año tras año tras año, pues por fin, después de 16 años, el Señor manda un profeta, Ageo. Y Ageo tiene estas palabras para el pueblo de parte de Dios. Ustedes esperen mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Entonces, el Señor envía a Ageo ahí con un pueblo, pues con una palabra de regaño, pero no es de regaño porque luego dice, ánimo, yo estoy con ustedes. Y ya empezaron otra vez a través de esa palabra de ánimo de Ageo, ese empujón, terminaron el templo en 4 años. Algunos ya saben a dónde voy con esto, porque hemos comenzado este proyecto aquí. Ustedes que tienen tiempo, que estuvieron aquí en 2000 cuando entramos aquí, realmente no hemos invertido mucho aquí. Y hemos pintado. Y para ser honesto, llegó a verse naco. Pero gracias a Dios y gracias a algunos varones que han invertido tiempo y dinero para hacer este cambio, ¿cómo se ve ahora? ¿Mejor? Se ve bien, ¿verdad?
a lo que voy es que el dar es una forma esencial de alabanza. Y yo sé que en esta temporada es la temporada cuando me di cuenta que ayer fue la transferencia de poder, ¿verdad? Todos los negocios estaban cerrados, menos los de Comex y los que venden pintura, porque ellos saben que es la temporada cuando hacen más negocio, porque todo el mundo quiere pintar su casa, ¿verdad? Porque vienen los paisanos y etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero proponerles ahora, especialmente a los varones, es que tomemos este año para hacer algo más allá en cuanto a este lugar. Sabemos que este no es el templo de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Pero esto o sea, más bien no habla tanto de Dios, habla de quiénes somos nosotros y cuál es nuestra opinión de Dios. Si merece algo, es de digno. Yo creo que sí. Entonces quiero invitar a todos los varones el martes a las 7 aquí para que platiquemos de cómo proseguir. Pues ya tenemos una cierta deuda con lo que ya se hizo, que tenemos que cumplir con esa deuda, pero hay otras cosas como un templete nuevo y pues hay otras cosas que sería bueno hacer. Y yo creo que si todos los varones jalamos juntos, se puede hacer. Es un reto, pero yo creo que sería un testimonio de nosotros, para nuestros hijos. Y pues quiero terminar con una cita de 2 de Crónicas 7, cuando hicieron el templo en los días de Salomón. Dice que cuando Salomón terminó de orar, o sea, iban a inaugurar el templo ahí. Este fue el primer templo que se hizo en Israel. Dice que descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y postrándose rostro en tierra, alabaron al Señor diciendo: el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre. Entonces, les invito, varones, este martes para platicar de lo que podemos hacer, y quiero invitarles a ustedes. Las mujeres también pueden reflexionar en esto, pero ahora más estoy retando, desafiando a los varones. Retando no es la palabra. Van a huir todos. Quiero invitarles a hacer algo que la Biblia dice que está bien, en este sentido nomás, que dice que está bien ponerle a Dios en esto del dar. No debes ponerle a prueba en otras cosas, pero en cuanto al dar, la Biblia te invita, dice Dios, ponme a prueba en esto, para ver si, pues dale un examen a Dios, para ver si Él es fiel para cumplir con sus promesas. Que no le puedes dar más a Él que Él te puede regresar, pero ese no es el punto. El punto no es tanto el recibir, el punto es el dar, ofrecerle a Dios.